Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el primer video de todos los videos que voy a empezar a hacer continuamente. Quiero estar más cerca de ustedes, entonces creo que la mejor manera de hacerlo es por medio de los videos. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Adriana y me puedes encontrar en todas mis redes sociales como Adriana Forex en Instagram, en YouTube y en Facebook también. Soy una trader independiente que opera en el mercado de las divisas internacionales. Gracias a este computador trabajo pues desde mi casa. En el día de hoy hablaré un poco acerca de mi background para que me conozcan un poco más, sepan por qué me interesa en este mundo del Forex, qué estaba haciendo antes del Forex y cómo fue un poco mi camino hasta convertirme pues en una trader consistente como lo soy ahora en día. También vamos a hablar un poquito más cómo es la vida de un trader también, porque hay mucha información en internet que no es realmente cierta y pues es la manera como muchas empresas que se dedican al Forex promocionan su material, ¿no? Pero esa no es la idea. La idea es que ustedes tengan unas expectativas realistas de cómo es esta profesión. Sí se puede hacer dinero, sí se puede hacer mucho dinero, pero todo tiene su trabajo, ¿sí? O sea, hay 1.000.000 de maneras de hacer $1.000.000. Trading es solo una de ellas. Bueno, primeramente, para las personas pues, que no tienen ni idea de mí, yo soy colombiana, vivo en Colombia. Bueno, viví en Colombia toda mi vida. Allá estudié Administración y Negocios Internacionales. Esta es una carrera bien ligada pues al trading de divisas, aunque en la parte más fundamental, ¿sí? Más como de aprender qué es el Producto Interno Bruto, de cómo se manejan las cuentas entre países, de la balanza comercial, diferentes cosas que impactan el mercado de Forex, pero en una manera más macroeconómica, más fundamental, más de teoría, por así decirlo. Cuando empecé a ver finanzas internacionales y mercado de capitales, eran materias que iban muy arraigadas pues a lo que es el mercado de capitales, cómo se mueve el dinero entre países, qué es el precio, ¿cierto? De qué depende el precio, de la oferta, de la demanda, de cosas por el estilo. Eso me llamó la atención. Después de que me gradué en Colombia, me vine para Estados Unidos y empecé con lo del Bitcoin. Eso fue hace varios años, todavía pues para las personas que no sepan qué es Bitcoin, ya casi todo el mundo debería saber qué es Bitcoin, pero Bitcoin es una criptomoneda que salió en el 2008, entonces es relativamente nuevo. Entonces yo empecé a invertir en lugares que me decían que me iban a hacer minería. Era un scam, sí, era un fraude que pues hay muchos ahorita en el momento. Muchas personas no saben y se dejan creer muy fácilmente que el dinero cae de los árboles, que si invierten acá algo al otro mes van a tener 10, 15, 20 veces más o de un día para otro, y no es así. El Forex sí da dinero y digamos que trabajar en un mercado donde uno puede realmente escalar bastante fácil es algo motivante, pero de igual manera lleva sacrificio, lleva tiempo, lleva responsabilidad, lleva disciplina, paciencia, lleva un grupo de cualidades que yo creo que son necesarias para cualquier disciplina que uno quiera desempeñar a un nivel alto en la sociedad, no simplemente trading. Como dije, hay 1.000.000 de maneras de hacer $1.000.000, trading es solamente una de ellas. Bueno, después de eso, afortunadamente, como les digo, fue educada por varios traders institucionales, que son pues traders que se dedican a manejar hartos volúmenes de dinero para bancos, gobiernos o instituciones financieras, que al final y al cabo ellos son los únicos que pueden mover el mercado, porque para los que no saben, Forex mueve trillones de dólares al día, simplemente porque son las monedas de todo el mundo prácticamente intercambiándose entre ellas a nivel global, ¿sí? Son volúmenes gigantescos de dinero. El único ente que puede mover el precio de manera tan absurda, o de mover $50 millones en posiciones o cosas por el estilo, son las instituciones y los bancos, y no las personas comunes y corrientes que tienen un trabajo y que están tratando de aprender Forex, ¿cierto? Ese tipo de personas no van a mover el mercado. Por eso digo que la mayoría de los retail traders, los traders que trabajan independiente, pierden dinero porque ellos no están operando con los bancos. Los bancos y las instituciones se ayudan entre sí y así trabajan para mover el dinero de un lado a otro, ¿sí? Y pues las personas que no son educadas son las personas que pierden la plata también, porque hay que entender que trading es un juego de suma cero, es decir que
si yo quiero comprar algo, alguien me lo tiene que vender. O si yo pierdo, alguien tuvo que haber ganado ese dinero por mí. Por eso también creo que es tan importante que tengamos claro que esto es una profesión seria. O sea, estamos trabajando contra mentes de personas que llevan años en Forex, ¿sí? Que trabajan en bancos, que manejan volúmenes grandísimos, que tienen educación, una buena educación basada pues en análisis institucional, grandes volúmenes y grandes trucos. También tienen ayuda de fundamentales, políticos, gobiernos. Y así voy a mi último punto de lo que quiero hablarles el día de hoy, y es de realmente qué es el Forex. O sea, el Forex es una profesión en la que nosotros nos enfocamos en ver oportunidades y ejecutarlas lógicamente, racionalmente, manejando el riesgo apropiado. Esto no es nada de meter una posición súper grande y volverme rica hoy, porque esto es de ser consistente, ¿sí? Trading, como cualquier actividad en la vida y cualquier sueño que cualquier persona quiera lograr, incluso el hecho de aprender un nuevo idioma, viene por consistencia. Consistencia es la clave de todo. Más adelante estaré haciendo un video de consistencia y de valores y pensamientos que creo que son importantes adoptar a la hora de operar los mercados financieros. No simplemente hablo del Forex, hablo de futuros, hablo de bonos, hablo de opciones, de criptomonedas, lo que sea. Operar los mercados financieros necesita que nosotros como personas crezcamos mentalmente, ¿cierto? Que crezcamos, que aprendamos de nuestros errores y que seamos sinceros con nosotros mismos, que seamos disciplinados, que seamos organizados, que seamos pacientes y etcétera. Muchos más temas de los que hablaré más adelante. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias a ustedes por ver hasta acá, hasta el final del video. Quisiera saber un poquito más de qué videos quisieran ver más adelante, qué temas, y también quisiera que me dejaras tu comentario y me dijeras cómo ha sido tu experiencia en Forex. Bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal, denme una manito arriba si les gustó el video y espero verlos pronto.